La ley procesal, que de manera autónoma eh, se ha establecido en los estatutos procesales, también debe ser analizada, al igual que en general el concepto de ley y se ve en Instrucción al Derecho, conceptos claros como la ley procesal en el tiempo, en el espacio y frente a los sujetos, frente a las personas. Digamos esto al respecto. La ley procesal en el tiempo tiene de vigencia como su particularidad más esencial es que rige desde el momento en que ésta entra en el mundo jurídico. O sea, que la ley no puede ser, la ley procesal y en general la ley, pero la ley procesal en particular, no puede ser jamás retroactiva. No puede regular asuntos ya decididos, aquellos que ya han hecho tránsito a cosa juzgada. Sin embargo, sí puede tener un efecto diferente al de la vigencia inmediata de la ley, que es el de la ultraactividad. La ultraactividad significa que la ley procesal que entra a regir nueva se suspende en el tiempo hasta tanto se resuelva o se agote una actuación procesal. Esto es muy frecuente y lo vimos con la entrada en vigencia del Código General del Proceso. La Ley 153 de 1887, que fue en su artículo 40, modificado por el Código General del Proceso, establece qué tipo de actos procesales deberán mantenerse en el tiempo hasta tanto entre a regir la nueva ley procesal. O sea que es la misma ley la que establece la posibilidad de que a pesar de que va a ser derogada o ha sido derogada, aún produce efectos. Esto es lo que llamamos o lo que conocemos como ultraactividad de la ley. ¿Cuáles son esos casos? Para poner un ejemplo. Cuando se interpone un recurso, supongamos de apelación, y en el interregno de su trámite entra a regir una norma que modifica, por ejemplo, el trámite del recurso de apelación, lo que nos dice la ley es espere hasta tanto se resuelve el recurso. Esto en aras de dar garantías plenas al debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción. Una vez se defina, se agote esa etapa, entraría a regir de manera inmediata entonces ya la ley procesal. Pero no está regulando temas ya decididos, simplemente es que le está dando un lapso de tiempo en la vigencia. La Ley Cuarta de 1913, artículo 52, establece que la ley no obliga sino en virtud de su promulgación. Estas cositas me parece que es importante tenerlas presentes, ¿no? Miren lo que dice esta ley. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su observancia principia 2 meses después de promulgada. Esto cuando la ley expresamente no dice en qué momento entra a regir. Entonces, si la ley no lo dice, cualquier ley, ¿no? Procesal o no, cualquier ley, no dice en qué momento entra a regir, nos vamos a la regla general que establece que la misma entra a regir 2 meses después de ser promulgada. La mayoría, por no decir todos los estatutos procesales, establecen en sus disposiciones finales cómo va a entrar a regir en el mundo jurídico. Y vemos que hay reglas que dicen los asuntos que ya iniciaron terminen así, o entra de manera inmediata, o de manera eventual entra en diferentes periodos, lo que ocurrió con el Código General del Proceso. Pero por lo general, en la ley procesal se dice la manera en cómo entra a regir la misma ley. La ley procesal en el espacio, básicamente como la regla general de la ley, de la aplicación de la ley en el espacio, tenemos que la misma solamente puede operar dentro de nuestro territorio nacional, acorde pues a los límites territoriales señalados en el artículo 101 de la Constitución Política. Digamos, esa regla del lex fori, la norma procesal que debe aplicarse es aquella del lugar del juez o del órgano jurisdiccional donde se está tramitando el proceso. Luego entonces, por regla general, sabemos
que no podemos aplicar normas procesales extranjeras, ni tampoco podrían los extranjeros aplicar normas nuestras. Se aplica la lex fori. En el lugar donde se está adelantando el proceso, se aplicaría la ley procesal. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, en materia probatoria aplicamos la regla lex loci actus. Significa que, por ejemplo, en algunos eventos, si algún medio probatorio ha logrado materializarse en el extranjero bajo reglas foráneas, estas pruebas podrían eventualmente y de manera excepcional ser tenidas en cuenta en nuestro sistema jurídico. Esto tendrá que decirse o expresarse de manera puntual en la ley o en los convenios, en los tratados internacionales. Ocurre, por ejemplo, en los contratos que hacen los particulares, contratos comerciales internacionales, y que constituyen esos medios de prueba como válidos para que puedan ser analizados, valorados por un juez nacional. También tenemos como excepción a esta regla de la ley procesal en el espacio, pues lo que conocemos como el exequatur. Figura esta prevista en el Código General del Proceso, que permite la homologación de las sentencias siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Sentencias, entiéndase foráneas, o proferidas por autoridades judiciales extranjeras. Serían reglas muy excepcionales, o excepciones más bien, al principio general sobre la ley procesal en el espacio. Y en relación a la ley procesal frente a las personas, en relación con las personas, tal y como lo establece el Código Civil, tenemos que la ley se aplica para los nacionales o los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. Así estén de paso. A excepción de aquellos que en virtud de la ley, de los convenios, de los tratados, no le pueda ser aplicable nuestra propia ley. O sea, la regla general de la ley, de la aplicación de la ley, ¿no? Como lo es la Convención de Viena de 1963, que le establece la inmunidad a los agentes diplomáticos para que no puedan ser juzgados por nuestros propios jueces o que en algunos eventos puedan hacerlo pero por autoridades específicas establecidas en la misma ley. Sin embargo, por regla general sabemos que si los agentes diplomáticos están cumpliendo su función diplomática o los conflictos que puedan surgir en relación a su función diplomática, estos deberán ser resueltos por las autoridades que la ley expresamente ha establecido. Por ejemplo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para algunos eventos, no para todos.